Vamos a hablar de la autoinducción. Vamos a verlo con el dibujo que tenemos aquí. Vamos a suponer que tenemos una batería que alimenta una lámpara a través de un cable conductor y de un interruptor. Cuando el interruptor está abierto, pues no circulan electrones, por lo que el campo magnético es nulo. Pero en cuanto cerramos el interruptor, aparecerá una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica provoca que se forme un campo magnético alrededor del conductor. Así pues, el campo magnético ha variado de no haber campo magnético a haber campo magnético. Esta variación de flujo inducirá una intensidad en el propio conductor a la que llamamos corriente autoinducida, que vemos que tiene sentido contrario a la corriente inductora. Entonces, esta variación de flujo induce una intensidad en el propio conductor a la que llamamos corriente autoinducida y al fenómeno lo llamamos autoinducción. La ley de Lenz dice que el sentido de la corriente inducida o autoinducida será tal que se oponga a la variación que la provoca. En este caso, la variación ha sido pasar de intensidad nula a un determinado valor de intensidad. Por lo tanto, el sentido de la corriente autoinducida será opuesto a la intensidad que ha provocado el aumento del campo magnético. Vemos que la corriente autoinducida es opuesta a la corriente que se está generando, que queremos generar. Por tanto, cuando cerramos el interruptor, la intensidad no crece instantáneamente. La corriente total que circula por el circuito será la inductora menos la autoinducida. La corriente autoinducida siempre será menor que la inductora, por lo que la corriente total irá creciendo progresivamente hasta alcanzar un valor que depende exclusivamente del valor de la fuerza electromotriz y de la resistencia del circuito. Llegado a este punto, la intensidad que circula por el circuito será constante, por lo que el campo magnético se extingue. Se dice que el circuito ha alcanzado el régimen estacionario. Ahora, cuando abrimos el interruptor, del circuito el campo magnético disminuye. Es decir, pasamos de tener una circulación, un campo magnético, a no haber campo magnético. Entonces disminuye. Por lo que la corriente autoinducida ahora tiene el mismo sentido que la inductora, intentando evitar esa disminución. Cuando se abre el circuito, entonces la intensidad no cae instantáneamente, sino que lo hace de forma progresiva. Al igual que las corrientes inducidas, las autoinducidas serán tanto mayores cuanto mayor sea la variación de ese campo magnético. Es decir, que cuanto más intenso sea el campo magnético y más rápida sea la variación, mayor será la corriente autoinducida. Si en vez de tener un simple conductor, lo que tenemos es una bobina, por ejemplo, con 20 espiras, pues el campo magnético será 20 veces más intenso, por lo que la corriente autoinducida será 20 veces mayor. Si aquí en este circuito sustituimos la lámpara por una bobina, aumentarán las intensidades autoinducidas cuando se abre o cierra el interruptor. Bueno, hacemos una mención especial en el momento en que se abre el interruptor. Porque si hay una bobina conectada en serie con él, suponemos que en vez de haber una bombilla hay una bobina conectada en serie con este interruptor, pues cuando se produce una variación tan rápida del campo magnético unida al fuerte campo magnético de la bobina, provoca una tensión autoinducida elevada. Esa tensión tiene la misma polaridad que la tensión de la batería, por lo que se suma a esta, provocando que en los bornes del interruptor aparezca una diferencia de potencial elevada. El resultado es que cuando los contactos del interruptor han empezado a separarse, la elevada diferencia de potencial existente provocará que salte un arco eléctrico entre ellos. Esta corriente se denomina extracorriente de ruptura.
la cual cesará cuando los contactos del interruptor alcancen una separación suficiente. La extracorriente de ruptura tiene varios efectos perjudiciales. La intensidad no cesará justo cuando el interruptor se abre, sino un instante después. Hay circuitos como el encendido de los motores de pistón de las aeronaves en donde esto no puede ocurrir. El arco eléctrico arranca material del contacto que tenga potencial negativo y este fenómeno desgasta los contactos, degradando el interruptor. Y al saltar el arco eléctrico se emiten ondas electromagnéticas que provocan interferencias en los sistemas de comunicaciones y navegación de a bordo. Como muchos dispositivos eléctricos y electrónicos emplean bobinas para su funcionamiento, se emplean diversos métodos para minimizar la extracorriente de ruptura. Uno de estos métodos es colocar un condensador en paralelo con el interruptor. Cuando el interruptor abre, los electrones cargarán el condensador. Los interruptores cargarán el condensador por suponer un camino más sencillo que saltar entre los contactos del interruptor. Y otro método es colocar un diodo en paralelo con la bobina. Y así sigue la corriente, la circulación por el diodo. Sigue este camino. Coeficiente de autoinducción. Bueno, pues una vez estudiado el fenómeno de la autoinducción, de una forma cualitativa, vamos a verlo cuantitativamente. La magnitud que mide la fuerza electromotriz inducida en una bobina, cuando varía la intensidad que la recorre, se denomina coeficiente de autoinducción o inductancia eléctrica. El coeficiente de autoinducción de una bobina nos da información de la capacidad de esta para autoinducirse una tensión. A mayor coeficiente, mayor capacidad. Es decir, que la fuerza electromotriz autoinducida en voltios es igual a L, que es el coeficiente de autoinducción o inductancia, que su medida en el sistema internacional es Henry, por el incremento de la intensidad en amperios respecto al tiempo en segundos. En esta expresión observamos cómo la fuerza electromotriz autoinducida aumenta. La fuerza electromotriz autoinducida aumenta al aumentar el coeficiente de autoinducción y al ritmo de la variación de la intensidad respecto del tiempo. El coeficiente de autoinducción depende de las características constructivas de la bobina. Número de espiras. Pues aquí tenemos una bobina en la que tenemos la sección de su núcleo, la permeabilidad, que depende del material del núcleo, la longitud de la bobina y el número de espiras de la bobina. Entonces, respecto del número de espiras, cuanto mayor sea el número de espiras, mayor será el coeficiente de autoinducción. Cuantas más espiras, mayor será la tensión autoinducida para una misma variación de intensidad que recorra la bobina. Permeabilidad magnética del núcleo. Cuanto mayor sea la permeabilidad magnética del núcleo, mayor será el coeficiente de autoinducción. Se fabrican bobinas con núcleo de acero que son de alta permeabilidad y con un núcleo de aire que es de baja permeabilidad. Longitud del núcleo. Cuanto mayor sea la longitud del núcleo, menor será el coeficiente de autoinducción. Mayor longitud, menor coeficiente de autoinducción. Cuanto mayor es la longitud que tienen que recorrer las líneas de campo, menor es la intensidad de campo magnético y menor el flujo magnético. Y cuanto menor es el flujo, menor será el coeficiente de autoinducción. Ya vimos cómo la intensidad del campo magnético era la fuerza magnetomotriz dividido por la longitud del núcleo. Es decir, que es inversamente proporcional. Sección del núcleo. Cuanto mayor sea la sección del núcleo, mayor será el coeficiente de autoinducción. Cuanto mayor sea la sección, mayor será el flujo y por tanto mayor será la inductancia. Bueno, el coeficiente de autoinducción se puede calcular respecto de estos parámetros. Entonces, L, que es el coeficiente de autoinducción inductor en henrios, es igual al número de espiras al cuadrado por la permeabilidad magnética
en henrios partido por metro, por el área del núcleo inductor en metros cuadrados, dividido por la longitud del núcleo en metros.